Bueno, no sé dónde habíamos quedado la vez pasada o alguna consulta en particular. Estamos viendo las obras. No escuché, ¿eh? Yo le había hecho preguntas sobre el derecho penal y usted explicó sobre el derecho penal, sobre las obligaciones, ahí habíamos quedado. Obligaciones. Una pregunta de lo que entendí el manual. Para los romanos, el derecho penal es como que, no le digo que importaba poco, pero que los delitos Ah, del derecho privado, sobre el derecho de la crimina pública. sí, claro. Estábamos hablando de la crímina pública y la Sí. delicta privada. No sé si pudieron leer algo y alguien tiene algún comentario. Pensé que íbamos a hablar de las obligaciones. Así, y bueno, justamente por Gallo, que para él las obligaciones, o sea, los delitos ex delictum eran fuente de obligaciones. ¿Sí? O sea, Ajá, ¿cierto? sí. Sí, que para ¿Por qué era fuente de obligaciones, Mari? eso no sé por qué, profe. Porque, por ejemplo, eh, aquí da dos ejemplos nada más de lo que eran así como, a ver, espere, porque me perdí de lo que decía él. Él Acá. hablaba de 4 tipos de fuentes de las obligaciones. Yo no Sí, quiero que pero confunda con eso, pero como si... para Gallo dos, los delitos, ex delicto, y otras que provenían de contratos, ex contrato. Después dice que más Ah, adelante él agregó otra, pero tuvo en cuenta que es la de los negocios ajenos, la gestión de negocios ajenos. Y la que ajá. hizo esta cuatripartita división de fuentes de obligaciones fue Justiniano, que le Mm, agregó ujú. que parecían o se asemejaban, le llamaba cuasi delitos. Pero ¿por qué cuasi? ¿No es? No, ahí no entiendo por qué cuasi. Sí, sí, es ¿Y qué es cuasi? ¿Cuasi qué es? Casi. como que casi que, o sea, a ver, Como si fueran delitos sería. yo hago un El contrato. tratamiento, claro, a ver cómo es Yo hago un Manuel, a ver, ¿sabes? contrato de alquiler, por ejemplo, acá alquilo, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería ahí el cuasi delito si el deudor no me paga o porque yo le engaño? Un ¿Cómo contrato sería? de alquiler no es un cuasi delito. Cuasi delito puede ser, por ejemplo, lo que dice el libro es un juez que dolosamente toma partido por una parte de la causa. Ajá, tener razón, Manuel. Sí, eso da ese Entonces, ejemplo. En entonces penal da ahí ese tenemos, ejemplo. a ver, ¿cómo? En la parte de derecho penal está ese ejemplo, Manuel, sí. Y entonces, Entonces, pero en las obligaciones, ¿por qué sería? porque las obligaciones, lo que pasa es que hay que dar vuelta al tema ahí. Cuando Gallo hace la clasificación, Gallo en realidad no está hablando de los delitos, está hablando de De las obligación. obligaciones que tienen como fuente los delitos. No está hablando de los delitos en todo caso como fuente de las obligaciones. Ujú. Pero Entonces, yo entendí que el delito, digamos, es fuente principal de la obligación porque lo primero no estaba tipificado el delito, sino que se iba creando la obligación a medida que iban surgiendo el delito, ¿puede ser? sí, muy bien, claro. Así. Pero Sí. aparte de eso, lo que yo había dicho, creo, me parece que lo dije la vez pasada. ¿Qué pasa con el derecho penal? Porque, a ver, no era lo mismo la delicta privata Ujú. que la Que la crimina tiene. pública. Sí, exactamente, eso es diferente. Entonces, quiere decir que, ¿qué son los cuasidelitos? ¿Cómo aparecen los cuasidelitos en la primera vez o por primera vez en el derecho romano? ¿Cómo qué aparecen? Como un delito sin intención, cuya reparación, igual que todos los delicta privata, se busca por medio del cumplimiento de determinadas obligaciones por quien va a pasar a ser deudor en ese delito. Ujú. ¿Sí? Sí.
Eso es entonces lo que Gallo llama que, por ejemplo, a ver, el doctor explica que es un encadenamiento la obligación entre el acreedor y el deudor. Y dice que acá en el manual que Gallo encontró otra palabra o otra manera de desencadenamiento, que es la que no solamente es la obligación que tiene el deudor para con el acreedor, sino la que contrae el deudor consigo mismo. Ahí sería lo que te está explicando. Eso sería cuando hace un contrato, ¿no? No. Tenemos un problema y vamos a tener que ir un poquito. Voy a tratar de explicar porque me están abriendo muchos frentes. Vamos Acá por dice, partes. las contraía, dice, el mismo deudor se ponía las cadenas, las contraía, ¿sería ahí? Pasa que ahí Eso, tendríamos que hablar del origen de las obligaciones, que nace por la claro, acción esa. claro. Me Sí, está hablando, ahí Mari, ahí se me retrotrajo al anexum. exacto. ¿Quieren que primero explique esto en todo caso? Sí, profe, porfa, ahí. Bueno, Porque ahí me a meto ver. en el Sí, por berenjenal. favor, explique bien todo primero y después partamos a lo que va después. O si no, nos hace una ensalada rusa bárbara. Exacto, profe, yo me metí en un berenjenal acá con el cuasi delito, el que no es delito. ¿Por qué? Porque, a ver, quiero aclarar algo primero. Según las fuentes, y estamos hablando de fuentes de la obligación, usted tiene ahí una evolución, bifuentes, trifuentes o tetrafuentes. Wow. Bifuentes, Gallo, ¿de acuerdo? Dice que las fuentes de las obligaciones son el dolo, ¿de acuerdo? Sí. O sea, el dolo y los contratos. Dos fuentes. Cuando por primera vez estudia Gallo las fuentes de las obligaciones, habla de los delitos y los contratos. Pero después, en la evolución, aparecen tres fuentes. ¿Por qué? Porque Gallo, basado en lo mismo que había dicho Gallo, o sea, Gallo dice, la fuente de las obligaciones son dos. Los delitos, los contratos y varias especies de causas. Obligaciones que vienen de varias especies de causas. Esas varias especies de causas son las que después Gallo analiza como el cuasi delito y el cuasi contrato. Entonces ahí si usted suma, ya no son tres. ¿Por qué? Porque la doctrina decía son tres. Son delitos o contratos. Delitos y varias especies, aquellas que vienen de varias especies de causas. Pero después, estudiando bien a Gallo, se descubre que en varias especies de causas había dos. La de los cuasi contratos y la de los cuasi delitos. Esta es la forma en que ustedes pueden entender esto más fácil, quiero decirlo. Cuando ustedes hablen de fuente de las obligaciones, bi, tri y tetra. ¿De acuerdo? Y después sí, Justiniano habla, siguiendo a Gallo, no inventando nada, lo que iba a dejar claramente expresado, de la fuente del contrato, de la fuente de las obligaciones como el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Bueno, vamos por ahí. Ahora y después que termino de explicar brevemente esto, voy a tratar de resumir obligaciones, que es un tema mucho más importante que el de la fuente de las obligaciones, que son las obligaciones. ¿Sí? Bueno, profe. Entonces, obligaciones nacidas, fíjense que digo obligaciones nacidas, no digo delito, cuasi delito, contrato. Digo, ¿qué son? Así es la forma que ustedes deben estudiar. Obligaciones nacidas del delito ex delicta, ¿sí? Y usted si quiere puede hacer una bifurcación, digamos, abrir dos patitas y puede decir, los delitos son públicos o privados.
¿Me siguen hasta ahí o...? Sí, está bien, profe. Anote, Sí, tomen nota, porque Yo estoy esto es desgrabando. conceptual, digamos. Estoy tratando de armar básicamente un mapa mental para ustedes para que puedan ubicarse en la materia, digamos así, ¿sí? Sí. Bien, a ver. Entonces, ¿qué dije hasta ahora? A ver, Obligaciones nacidas del delito. Es delito. Los delitos pueden no, ser antes. Vamos para antes. A ver, ¿cómo se clasifican las fuentes de las obligaciones? bifuentes, trifuentes y tetrafuentes. Según Bifuentes, bifuentes porque eran las derivadas del delito y las del contrato, ¿sí? En tri no anoté nada. En tetra es porque ahí ya aparece Justiniano. Le agrega bueno, entonces, al delito de una segunda interpretación de obligaciones que vienen de otras especies de causa, aparece la trifuente, una segunda interpretación de lo que dice Gallo. que él da a entender acá en el manual que él ya, digamos, descubrió esto de cuasi delito que toma Justiniano. Es lo que acabo de decir, Mari, Sí, exactamente. Es sí, así. Él sí, lo sí. descubrió pero porque lo puso dentro, el régimen con el cual él se manejaba, y por una cuestión interpretativa, él dice, las obligaciones vienen de dos tipos de causas, de dos tipos de fuentes, delitos y contratos. Y después hay obligaciones que vienen de otras varias fuentes, una cosa así dice. Entonces, otros estudiosos meten en esta tercera pata todo lo que no era delito y todo lo que no era contrato. Y no les importaba analizar qué era lo que estaba dentro de esas otras causas, sino que simplemente decía todo lo que no es delito y todo lo que no es contrato va en otras especies de causas. En un segundo análisis. Y por último, Justiniano, muchos años después, porque no se olviden que este 4 gallo, siglos, dice. Sí. claro, este gallo aparentemente 161, 163 habría existido, después de Cristo. Claro. Entonces, Justiniano, muchos años después, aparece con una división cuatripartita, que es la que toma en definitiva de un análisis de lo que había dicho Gallo en otras especies de causas. Y ahí aparecen las cuatro fuentes: delito, cuasi delito, contrato, cuasi contrato. ¿Vamos ahí? Sí. Bueno. Obligaciones nacidas, siempre voy a tener, siempre que hable de obligaciones y fuentes, que es lo que ustedes me están preguntando, siempre voy a decir que están nacidas. Porque si de algo, de algún delito o de algún cuasi delito, de algún contrato o cuasi contrato no nace una obligación, no tiene ningún interés para el derecho civil. Perfecto. Por lo tanto, obligaciones nacidas, ¿sí? Primero, ex delicta. Y ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Ahí tengo que decir que los delitos para los romanos se clasificaban en público y privado. Delicta pública y delicta privada, la delicta pública era llamada crimena pública, crimen. Y el delito privado era llamada delicta, sencillamente delicta, o maleficia. ¿Sí? Dentro de lo que era, vamos para arriba otra vez, la patita de arriba, lo que era crimena pública, usted tenía, ¿cuál era la diferencia entre crimena pública y delicta privada? ¿Sabe alguien? La crímena pública, por ejemplo, era el homicidio a un pater, ¿sí? Sí, pero está bien, es verdad. Pero, Sí. ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el crimen pública afecta a la paz o la seguridad del Estado, del Ahí pueblo está. romano. ¿Y Sí, otra sí. diferencia? Esa es una. La otra, ¿cuál es? ¿Qué es? Un delito, como lo que hoy llamamos delitos de acción pública, por ejemplo, la estafa, ¿puede ser? La estafa en el Roma no era Nosotros, crimen,
¿Sabes cuál es la diferencia? Aparte de lo que dijo el compañero ahí, Manuel, Sí. que es sancionada la crímena con penas aflictivas. ¿Qué pena aflictiva? La pena de muerte, por ejemplo. Y esa es muy aflictiva, sí, pero las penas aflictivas son las que te encierran, que perdés la Ah, libertad. Sí. ¿Sí? Las que tenían que cumplir pena en una prisión. Básicamente. Básicamente sí. Básicamente. Pero sí, esa es la idea. Aflictiva. No es lo mismo que a usted le ponga una multa que a usted le priven de su libertad. Eso creo que queda claro, ¿no? Eso lo estaba por decir. Porque yo ya me fui muy adelante. La prisión aparece recién con Augusto. Ahí era multa, alguna sanción, alguna compensación, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, bien. Entonces, había delitos que aparte también establecían una compensación económica, pero el romano era reacio a establecer compensación económica, ¿sí? Cuando establecía pena privativa de la libertad o latigazos o alguna cosa de esa, ¿sí? Entonces, en el sistema romano, las dos cosas que dijimos, ¿sí? Las perseguía el Estado y eran penas aflictivas. Una de esas, el parriquidium, como dijo la compañera, la perduello, el crimen majestatis, ¿sí? El crimen, ¿cómo que se llama? El crimen repetandorum, también, parecido al majestatis, pero básicamente parecido, digamos, dejémoslo ahí. Y después tenemos la otra pata, lo que es los delitos privados, la maleficia o delito sencillamente, que solo afectan a la víctima y que usualmente se persigue con el pago de una suma de dinero al damnatus, ¿sí? Entonces, se arreglaba, por ejemplo, la muerte se arreglaba, por ejemplo, la muerte del esclavo ajeno. Le partí la cabeza yo al esclavo ajeno, maté al esclavo ajeno, se arreglaba con una damnationem. Un dinero que yo pagaba al esclavo en base a lo que valía o hubiese valido el esclavo hoy en el mercado. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, los casos en que Justiniano hace una clasificación básicamente en tres acciones que van a surgir de las obligaciones ex delicta o que tienen como fuente los delitos. Tres acciones daba Justiniano. La iudex qui licensuam, la defusit et deiectis y la depositivis vel suspensis, que son tres acciones. Una, la iudex qui licensuam, ahí está el ejemplo creo que el compañero o la compañera dio el ejemplo, es una acción que otorgaba el pretor contra el juez o el árbitro. Manuel, es el que dijiste. Claro, que por dolo o por negligencia hacía una sentencia fraudulenta o visiblemente errada, ¿no es cierto?
Ahí tiene una acción, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes que el juez, no me planteo directamente si el juez quiso o no quiso, sencillamente digo que es un delito y aparece esa acción. La acción actio de effusit et deiectis, se escribe et defectis, está dada contra el habitante o el ocupante o el dueño de un edificio, ¿sí? Contra el dueño de un edificio que ¿qué era que hacía este? Contra el dueño de un edificio de donde cayó o se arrojó algo, ¿no es cierto?, a un lugar de tránsito y le ocasionó un daño a alguien. Se cayó cayó una maceta, arrojó una teja, un cascote, algo que viene, por eso dice et, fíjense que dice defusit et deiectis. Deiectis es tirar, lanzar. Y la última, depositivis vel suspensis, esa era culposa. ¿Por qué era culposa? Porque se la concedía, o sea, la daba el pretor, contra el habitante o el habitator de una casa que colocaba, por ejemplo, una maceta en un lugar peligroso y la maceta venía un viento y tumbaba la maceta. Pasa en los edificios. O colgaba algo y caía y lastimaba a alguien. Por eso es vel depositives, vel suspensides. Es decir, depositar y suspender. ¿Se entiende, no? Sí, claro, yo le traduzco en castellano porque si no, no entiendo. Culposa le puse. Está bien. Y ahí tenemos, ahí seguido, las obligaciones que vienen de los cuasi contratos. Quasi ex, quasi con Q de queso U, quasi ex contractus. En la legislación de Justiniano, estas son una serie de negocios que son lícitos, pero en los que no hay un acuerdo de voluntades. Porque provienen, por ejemplo, de un negocio afín a otro contrato, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? La pregunta de todos los compañeros. ¿Cuáles son las obligatio quasi ex contractus? Es decir, obligaciones que vienen de los quasi contratos. Bueno, la gestión de negocios, la gestio negoti, la individuo... ¿Cómo? Eso había dicho Gallo, doctor. La gestión de negocios. Sí. ¿Qué es la gestión de negocios? Sería, a ver, gestión. Sería como un gestor, llevar adelante, promover algún trámite, ¿así sería? Sí, pero ¿qué es la gestión de negocios? No. Tiene que ser más técnica, Mari, ¿eh? Mire que va a tener problema con la forma en que usted está trabajando las respuestas. Veo que es muy genérica y cuando se le pregunta qué es, usted da un ejemplo. Usted tiene que tratar de definir y después dar un ejemplo. Aquí me llama Corsirita, a ver, estoy buscándole dónde estaba Gallo. La gestión de negocios es un acto voluntario de administración o gestión de intereses ajenos. Está ejecutado
sin que Acá haya encargo. un ejemplo, por eso yo me trato de poner un ejemplo para poder interpretar. Dice, Gallo utilizó esta categoría, gestión de negocio. Ujú. Ahí está. Sí, en caso de este era otorgaba una actio al acreedor llamándole con el anodino de varias especies de causa. Eso dice acá, profe. Bueno, voy a tratar de ahí de Por eso terminar de definir. para poder interpretar yo, porque como no tengo Por un eso, ejemplo. déjeme que yo le defina gestión de negocio y entonces usted ya no se olvida más. Bien, 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 perfecto. Entonces, la gestión de negocio es todo acto voluntario de administración o de gestión de intereses ajenos ejecutados sin encargo o sin conocimiento del titular. Eso es lo que usted tiene que saber primero. Después los ejemplos. Esa gestión de negocio creaba obligaciones recíprocas para el gestor, ¿de acuerdo? Y para el domino también, que son parecidas, no iguales, al mandato. Si yo me voy de vacaciones, ahora sí viene el ejemplo, ¿no? Me voy de vacaciones y usted es vecina mía y yo dejo la puerta, me olvido la puerta abierta, la puerta de mi casa abierta, o me olvido la puerta del garage abierta. Y usted como es vecino y usted me conoce, y usted sabe que yo jamás dejaría la puerta abierta, usted decide ir y cerrar la puerta. Pero usted cierra la puerta y no tiene la llave. Entonces usted dice, si yo cierro la puerta y cierro sin llave, muy probable que en resistencia alguien quiera venir a pasar unas vacaciones en mi casa. Entonces, por supuesto, los ejemplos que yo doy no son reales, o sea, si yo doy algún ejemplo es pura coincidencia nada más con la realidad. Sí, doctor, sí. Lo cierto es que entonces el cerrajero decide cobrarle 8.000 pesos el cambio de cerradura, cambio de claves, ¿sí? Todo el trabajo. Y usted paga eso, ¿de acuerdo? Por supuesto, le pide un recibo al cerrajero. Y cuando yo vuelvo de vacaciones, me dice, mira, Pedro, dejaste la puerta abierta, tuve que contratar un cerrajero. Pero ¿cómo vos vas a contratar un cerrajero? ¿Cómo vas a pagar 8.000 pesos? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Clarita. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Yo tomé, o sea, por proteger su casa, siguiendo su ejemplo, yo me tomé, ¿no es cierto?, la atribución o gestioné de qué manera proteger su casa. Sería eso. ¿Sí? Darle la protección. Pero Y yo no le mandé. gestioné el contratarle a un cerrajero que me cambie. Ahí me quedó claro. Pero Está. mi respuesta va a ser, pero yo no te pedí que haga eso. Claro. ¿Y usted qué me va a decir? Bueno, su ejemplo, eso pasó en mi trabajo, de hecho me pasó, que la directora me dijo, pero ¿quién te dijo que gaste por la cerradura en la puerta? Me viene muy bien su ejemplo. Sí, usted no me dijo, pero yo, teniendo en cuenta el momento que vivimos, ahí el ladrón le podían hacer un daño, yo me tomé esta atribución y lo hice. Bueno, ¿cómo se llama eso? Gestión de negocio. Ahí está, esa fue mi respuesta en ese momento. Y Me hizo acordar. entonces vamos a hacerlo al revés. Yo me fui de vacaciones, dejé la puerta abierta y usted pasa por enfrente y ve que mi puerta está abierta, entornada la puerta. Entonces, ¿sabe lo que hace? Se va, cierra la puerta, así nomás, y se va. Pero usted sabe que yo me fui de vacaciones. Entonces usted, cuando yo vuelvo, me encuentro que me robaron. ¿Y quién es responsable? El vecino, usted va a sacar el ¿Usted? vecino. ¿Usted? ¿Por qué? Porque pudiendo haber, lo hice.
¿Cómo debe desempeñarse el mandato? Ah, buena pregunta. Entonces, quiere decir que usted, si usted fue y cerró sabiendo que yo me había ido de vacaciones, usted debiese haber desempeñado su actividad, ese negocio, esa gestión que está haciendo, hacerla como si yo lo hubiera encomendado. Como si yo la hubiese encomendado. ¿Y yo qué le voy a decir? Ah, sí, cerrá y no me deja así nomás. No, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Buscate ya un cerrajero y ya vea eso y después me pasa una copia. Claro. Entonces, la responsable es usted. Esa es la gestión de negocio y esa es la fuerza que tiene la gestión de negocio. ¿Está? Está. La otra sería la indivisión hereditaria. Bueno, ahí son los que llegan por herencia, ¿no es cierto?, a ser propietarios de una misma cosa y se llama indivisión hereditaria porque permanece indivisa la propiedad para los herederos hasta el momento de que se divida, naturalmente. Del pago de lo indebido, llamado prinor, ¿de acuerdo? Cuando usted paga lo que no debe, entonces usted tiene, ahí surge una obligación por parte del que ha cobrado indebidamente de devolver lo indebidamente obtenido. Los legados, ahí tienen dos tipos de legados, el enriquecimiento sin causa, la tutela también. Todas estas son fuentes de obligaciones extracontractuales o ex quasi contractos. ¿Sí? Me gustaría hablar ahora, si usted me permite, de las obligaciones. Tema súper importante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, clarito. ¿Se entiende, profe? Hago un ejemplo, yo me trato de poner ejemplos burdos, quizá, profe, pero para poder interpretar. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de esto que usted me está dando, de cuasi delitos, cuasi contratos, porque sabe que yo noto que en los parciales se usa mucho las premisas de lógica y el profesor, el doctor, usa mucho los conectivos negativos, ¿vio? Y entonces ahí me pierdo. Bueno, las obligaciones que surgen, por ejemplo, de una indivisio hereditatis, dos hermanos, tres hermanos heredan una misma casa, son condóminos indivisos durante todo el tiempo en que no se haga la división hereditaria. Mientras dure el condominio son todos dueños de una parte indefinida y todos tienen las responsabilidades del dueño. Por ejemplo, todos tienen la misma responsabilidad como si fueran dueños, aunque no se sabe de qué parte. ¿De acuerdo? El enriquecimiento indebido, cuando alguien... el pago indebido es cuando yo pago indebidamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando yo pago dos facturas iguales o pago la misma factura dos veces. Eso yo no entendía cuando leí. Ahora, si yo pago, por ejemplo, dos facturas de Movistar ahora, ¿mi pago es indebido, doctor? Si usted paga las dos facturas del mismo mes, por la misma línea, exactamente, sí, es un pago indebido. Ah, mire usted. Genera obligación por parte del que ha sido pagado, o sea, en este caso, del creditor, ¿sí? Genera obligación y el creditor debe restituir en alguna forma, a lo mejor el mes que viene le hace una acreditación, ¿cómo se llama? Sí. Una nota de crédito por ese monto, ¿de acuerdo? Y el mes que viene, de esa forma, restituye lo que ha sido indebidamente pagado. ¿Sí? Profesor, Sí. consulta. Y cuando uno quiso hacer una compra con la tarjeta le dio fondos insuficientes. ¿Y qué pasa? Entonces pagó en efectivo.
¿Y qué pasa? El próximo mes, en el resumen de cuenta, te viene el pago ese que vos hiciste en efectivo, que te salió el ticket de fondos insuficientes. ¿Qué se hace? La tarjeta te quiere cobrar, vos tenés el ticket que abonaste en efectivo. Y no pasa nada. Pues no tendría que pasar nada. O sea, si usted abonó y la tarjeta encima, usted abonó en efectivo 10 pesos y la tarjeta encima le volvió el mes que viene a descontar o le puso intereses como si no hubiese pagado, todo eso es enriquecimiento sin causa. No se olvide, ¿qué es el enriquecimiento sin causa? Es cuando el aumento patrimonial se funda en una relación jurídica injustificada. ¿Hay alguna razón por la cual la tarjeta me deba cobrar intereses si yo pagué en tiempo y forma? ¿Hay alguna razón justificada por que la tarjeta me cobre 2 veces el mismo monto? No. Los romanos, acá, volviendo al derecho, no disponían de un medio general para poder corregir el enriquecimiento sin causa. Pero era una fuente extracontractual, la conocían, pero no había ninguna actio en particular para poder restituir eso. Había otras actios generales de la cual el damnatus, el damnificado, debía ejercer para poder, era un cobro ordinario de dinero, básicamente. Pero no había una acción pegada al enriquecimiento sin causa que fuera solamente de esa y que se ajustase como un guante a la mano para poder reclamar lo debidamente impagado, lo indebidamente pagado. ¿Sí? ¿Están ahí los ejemplos entonces? Sí. Entonces me quieren cobrar algo que yo pagué en efectivo, entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Claro, pero a ver, ¿cómo qué tiene que hacer? Depende. Depende. Siempre va a haber, hoy hay un montón de medidas, pero un montón de medidas que de la cual usted puede valerse. Si alguien, no es le quieren hacer, se lo van a hacer y usted se va a enterar en su resumen, en un mes después se va a enterar de eso. ¿De acuerdo? O sea, se lo van a hacer porque los bancos, igual que las tarjetas de crédito, hacen. Y si uno no protesta, pasa. Primero, cierto. Hacen mucho las compañías telefónicas lo que usted está diciendo. Sí, también me lo quisieron hacer a mí, por ejemplo. No, ya me pasó, y de internet me está pasando 2 meses seguidos. Alegan que no se dan cuenta y doble facturan. Y si uno no reclama... No, pero la facturación doble se hace nota de crédito, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la tarjeta de crédito, exactamente lo mismo. Usted tiene un crédito, y usted tiene un crédito que, es más, le puedo decir, genera intereses. Porque la tarjeta, si usted no paga, en el momento que tiene que pagar, le genera intereses punitorios. Ajá, a nosotros, exacto. El contrato no dice, el contrato que usted firma al pedir la tarjeta no dice que usted debe, usted puede, si el banco se queda con plata indebida suya, indebidamente con plata que es suya, ¿de acuerdo? Porque el banco le puede descontar una vez y hasta el límite del tope, y nada más. Si el banco le descuenta 2 veces lo mismo, hay un enriquecimiento sin causa. Eso genera intereses, por ejemplo, hay jurisprudencia que lo dice. Y usted tiene derecho a pedir intereses, así como la tarjeta le cobra intereses cuando usted no paga a tiempo, usted le puede cobrar intereses al banco o a la tarjeta. Claro, al revés. Su dinero durante un mes. No, pero el mes que viene ya se lo devolvemos, ¿no, señor? Me lo devuelve hoy. No podemos. No podemos porque usted firmó un contrato que dice que se le puede acreditar. Perfecto, acredíteme con interés. A la misma tasa que me cobran a mí por los punitorios cuando yo no pago. Me cobran por día. ¿Sí o no? Y debería ser así, como usted dice, profesor. Sí. Lo que pasa es que los bancos tienen todo organizado un sistema. Es así como usted lo dice, pero si uno no hace acciones legales, no queda todo en la nada, porque a mí también me está pasando y de hecho me mandan como que voy a ir a juicio si no pago, y si yo pagué eso en efectivo, ¿cómo me va a querer cobrar la tarjeta si yo pagué eso en efectivo y tengo la acreditación, todo? O sea, tengo... Primero de todo, carta documento. Primero de todo.
carta documento, que es lo único que ellos no pueden decir que no recibieron. Y después siéntese con paciencia y piénselo como una inversión. El banco le va a pagar y le va a pagar lo que le debe y le va a pagar con intereses cuando vea que usted está decidida a ir a juicio. Cuando usted inicie las acciones, el banco va a venir y va a decir, bueno, ¿cuánto es, señora, lo suyo? Tanto. Y no va a tener más problemas. Pero piense que esto puede llevarle a un juicio de 2 años. Ese es el problema. Nadie quiere pasar por ese costo de transacción. Nadie quiere hacer eso. Nadie quiere hacer el amparo contra la vacuna esta que nos quieren imponer, por ejemplo. Yo lo voy a hacer a título personal, lo voy a hacer. Si nadie lo hace, no me importa. Yo lo voy a hacer a título personal porque tengo que defenderme yo y mi familia. ¿De acuerdo? Pero la gente que está esperando, nadie se quiere vacunar, pero todos están esperando que otro haga un amparo. Y lo que no saben, por ejemplo, es que si usted no adhiere a esos amparos, es decir, no establece un amparo de adhesión, es decir, no cita la misma jurisprudencia, no adhiere a las sentencias favorables que ha habido en amparos anteriores, a usted no le acoge. Usted va a tener que vacunarse. Y yo no quiero ser conejillo de India. ¿Cómo? Que no quiero ser conejillo de India, doctor. Yo sí me acogería a esa parte. Yo tampoco, por supuesto. Bien. Bueno, explico obligaciones y ya 10 minutos más y termino. A ver. El viejo adagio romano decía, obligatio et vinculum iuris quo necessitate stringimur, alicuius solvendi rei, secundum nostri civitate iura. Lo cual significa, obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe a pagar una deuda nuestra según el derecho civil de nuestro pueblo. ¿Sí? Si ustedes analizan esa definición, ¿de acuerdo? Van a ver que la comparan con la definición actual de obligaciones y no hay mucha diferencia. ¿Qué dice la definición hoy? Dice, es el vínculo a través del cual, leo el de hoy, a través del cual un sujeto llamado acreedor, ¿no es cierto? No, al revés, un sujeto llamado deudor, ¿no es cierto? Tiene no dice el deber, pero como que está... se encuentra constreñido. A cumplir a un sujeto llamado acreedor de prestación, ¿sí? Mira, vamos a completar esa definición. Ustedes si quieren escribir, la obligación es un vínculo jurídico. Vínculo jurídico, me falta esa parte, técnica, sí. Por la cual un sujeto llamado acreedor o sujeto activo puede exigir de la otra parte, llamada deudor o sujeto pasivo, el cumplimiento de una determinada prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y por la cual el deudor, y por cuyo cumplimiento el deudor responde con todo su patrimonio. Ahora sí. ¿Cuáles son, pregunta examen, cuáles son los elementos de la obligación? El vínculo, los sujetos y el objeto. Y la prestación, ¿no es cierto? Sería. Son dos sujetos, el vínculo y la prestación.
Sujetos, Acreedor y deudor. vínculo y El prestación. vínculo es la obligación, ¿sí? ¿Qué es el vínculo? El vínculo es, por ejemplo, a ver, le doy un ejemplo, otra vez. Un servicio de catering. Usted, de la facultad, me No, contrata a mí. no quiero ejemplo, quiero que me explique qué es el vínculo. Es la unión. Vínculo es unión. Sí, El acreedor y el deudor están unidos, sería porque el deudor está, ¿no es cierto?, contrajo, ¿no es cierto?, la obligación de darle una prestación al acreedor. Y ese darle puede ser el dinero, como dice usted, dar, o de un hacer, ejercer, por ejemplo, no sé, un servicio, sería el hacer, ¿cierto? Es la unión del acuerdo que tienen dos partes, sería. Ese es el vínculo, la y si no hay unión. acuerdo, Y entonces, si no hay acuerdo, no hay negocio, decían los romanos. Si no hay ¿y acuerdo. qué tiene que ver el negocio jurídico con la obligación? Ah, ahí me mató. Pues yo estoy siguiendo todo así. Ojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pueden estar relacionados. Pero el vínculo no es la unión, profe. Sí, a ver, vamos a tener que ir un poquito más para atrás. Si usted me dice no Vamos hay a ver por acuerdo, dónde agarrar. me salí. No hay acuerdo y puede haber obligación, lo Claro, mismo. usted acaba de decir de hacer y no hacer. Y al no hacer no hay acuerdo. No, nada que ¿No? ver. No es así. No es así. Estamos confundiendo mucho. Vamos por partes. Ya, bueno, vínculo. La obligación, ¿de dónde viene la palabra obligatio? Me ligo. Como que estoy Obligare. forzada, lo tengo que hacer. No, no. Pay attention. Obligare. Me obligo. Ujú. La palabra ligar viene de un verbo que era en derecho romano el nectere, así como suena, con C, nectere, que viene del nectum. Nectum o nexum o nexo, el Ahí. nectum era un mimbre, era un pastito con el cual se ligaba la muñeca del deudor a la muñeca del acreedor y decía, Es el encadenamiento, sí. en palabras sacramentales, decía, yo por este mimbre me ato a ti, por este mimbre me ato a ti, ops ligum, me ato a ti, por el monto de 10.000 sestercios. Y ponía su cuerpo como garantía. ¿Sí? Esto era cuando el primer procedimiento estrictamente romano, procedimiento pera est et libram, por el cobre, por el bronce y la balanza. Per a est, bronce, y balanza, libram. Servía este antiguo negocio jurídico, y acá sí estamos hablando de un negocio jurídico, para la autopignoración, o sea, para la... Yo mismo me pignoro como si fuese una cosa si no pago. Quiere decir que si yo no pago, yo soy deudor y me someto como deudor, me someto a la potestad de otra persona si no pago. Para garantizar ese préstamo de dinero, ese mutuo dinerario, me voy a atar y se perfecciona con acto solemne. Ese es el origen de lo que se conoce como obligatio. Entonces el vínculo es todo lo que usted acaba de explicar, es un nexo que está Es un ligado. nexo que une por alguna razón
por alguna razón, ¿sí?, al deudor con el acreedor. Nexo que habilita al acreedor a exigir al deudor determinada actividad. ¿Cuál es la actividad en el derecho romano? ¿Cuáles son las tres actividades? Facere, Dare y hacer. Sí. dare es, ¿qué es dar? ¿Sí? Dare, facere y hacer, ¿no es cierto? No, facere es el hacer. Ah, facere. Dare es dar. Facere en su faz, la acción propiamente dicha, y la acción por omisión. Facere o non facere es hacer o no hacer. Por lo tanto, en su faz positiva, el hacer constituye en el despliegue de una actividad física, y el non facer consiste en dejar de hacer algo, no hacer, abstenerse de hacer. El non facere, por supuesto. Entonces, el facere en su faz positiva y el non facere en su actividad negativa. Ahí tenemos dos. ¿Por qué? Tenemos el dare y el facere. Facere propiamente dicho o non facere. Y por último, el praestare. El praestare o el prestar. ¿De acuerdo? Que es la tercera prestación. El praestare. El praestare debe entenderse en derecho romano como, primero, tolerar que otro haga, o dejar que otro haga, o dejar hacer a otro. ¿Sí? Garantizar la deuda de otro, o prestar algo a otro, como generalmente se entiende que significa prestar. Esas son las tres acervos de la prestación praestare. ¿Estos serían los objetos, doctor, o una clasificación? No, esas son las tres acepciones del praestare. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, tengo que dejar acá, chicos. Tengo otro Zoom enseguida con metodología de la investigación. Bueno, profe. La seguimos la próxima, no tengo ningún problema en terminar de explicar esto y vemos alguna que otra cosita. Para el final, profe, esperemos que llegue al Sí. final. Profe, le hago una pregunta porque en el foro había leído que el final de julio incluía ejercicios prácticos. Si tiene algún ejemplo para darnos. Me pasaron algunos. Podemos ver juntos y estudiarlos, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.